Paz de Cristo, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día de Pentecostés. Un saludo especial a la Iglesia Casa del Rey y a todos nuestros hermanos y amigos que nos oyen, nos escuchan y que nos dan la oportunidad de llegar hasta su hogar a través de este medio para poder llevarles a ustedes la palabra de Dios. Y hoy estamos festejando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que la Biblia nos menciona en el libro de los Hechos, en capítulo 2, y versos del 1 al 4. Quiero leer el versículo clave de la palabra de Dios de este día. Dice la palabra de Dios: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. El derramamiento del Espíritu Santo, algo que nosotros debemos cada día buscar y considerar, la venida del Espíritu Santo. Nuestro tema, vamos a leerlo, nuestra lectura está en Hechos 2, del 1 al 4, y antes de llegar aquí, yo quiero que tengamos nosotros un contexto de esto, y quiero que lo veamos en el libro de Lucas. Vamos a verlo en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 49. La palabra de Dios nos habla. Lucas 24, 49, dice la palabra de Dios: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Si nosotros vemos aquí, la palabra de Dios nos da una orden. Le dice a los apóstoles: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. También el libro de Mateo, quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, en el versículo 28, capítulo 28, verso 19, y dice la palabra de Dios: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, estas dos órdenes que Jesucristo da, primero dice: quedaos hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y la segunda, que nos menciona aquí, dice: ir y hacer discípulos a las naciones. Estamos viendo cómo el Señor nos está dando estas dos indicaciones para que nosotros tomemos en cuenta que el Espíritu Santo tenía que llegar porque era el poder de lo alto. Él dijo: a la verdad, yo me voy, pero enviaré un consolador. Y se refería al Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, la venida y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios la bendición. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que en este día, Padre Celestial, tú seas con todos y cada uno de nosotros. Llénanos de sabiduría y entendimiento para poder tener la comprensión de tu palabra. Señor, delante de ti yo reconozco mi pequeñez y mi dependencia. No soy nada ni nadie. Yo no podría hacer esto, Señor, si no fuera porque tu Espíritu Santo, Señor, viniese y tomase lugar y hablara a tu pueblo. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo use mis labios y que lo que yo hable sea, Señor, el conocimiento tuyo, no algo, Señor, de lo que sale simplemente de mi boca, sino, Padre Celestial, sean palabras de alivio, sean palabras de aliento para tu pueblo. Señor y Dios nuestro, gracias, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos al capítulo 2 de Hechos, y dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando de un día especial,
ya era una fiesta solemne del pueblo judío, y dice la palabra de Dios, y llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, todos. La palabra de Dios no menciona si estaban sentados, si estaban orando, si estaban cantando, pero sí menciona un detalle muy importante. Dice, estaban unánimes, en un solo sentir, en un mismo espíritu. Así es como estaban. El pueblo de Dios estaba unánime, juntos. Eran los apóstoles, las mujeres que menciona la Biblia, ellos estaban ahí reunidos. Estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí aclara, había unos que estaban sentados. No dice si alrededor de la mesa, pero comúnmente en la sinagoga se sentaban para orar, se sentaban para oír la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, el Torá en ese entonces. Y aquí nos está mencionando, ellos estaban sentados. Entonces dice que este viento recio llegó y sopló y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Continúa diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos estaban siendo revestidos del poder del Espíritu Santo. Estos dos versículos que leímos al inicio, dice, no salgas hasta que sea revestido del poder del Espíritu Santo. Y esto era lo que se refería el Señor Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Y una vez que esto sucediera, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Por eso Dios escogió un día especial para el derramamiento del Espíritu Santo. Mire, ya había 3 fiestas solemnes a las cuales los judíos tenían o ellos debían de guardar, tenían que hacer, y es número 1 la Pascua, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y luego viene el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y el tercero, la fiesta de los tabernáculos. Y estos eran 3 eventos que ya tenían ellos que deberían siempre de guardar o de llevar a cabo. El término griego Pentecoste significa 50. En el calendario judío, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, o también llamado la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, eso equivalía a una semana de semanas, y el origen de la fiesta era agrícola, era para celebrar la primer cosecha. Se celebraba siempre, o se dice que eran las fiestas de la primavera, porque se celebraban a partir del primer mes del calendario judío, que era el mes Nisan o Abid, y culminaba en el mes Silván, el tercer mes del calendario judío. Ahora, en el calendario romano, el calendario que nosotros manejamos, sería aproximadamente a inicios o a mediados de abril y culminaba en el mes de mayo. Así es como está manejado el Pentecostés. Hay fecha. Es la única fiesta de la Pascua y del Pentecostés que hay fecha en la cual se debe de celebrar. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo celebramos en ocasiones, o lo celebramos el 90%, en el mes de diciembre, pero es una fecha que tal vez no sea real. Es algo que bueno, ha quedado establecido y nosotros lo estamos llevando a cabo.
pero probablemente no serán. Pero la fiesta de la Pascua y del Pentecostés, esas sí tienen calendario y tienen fecha, y son las que celebramos ahora en las primaveras. Ahora, en el siglo V antes de Jesucristo, quiero decirle que se cambió esa festividad agrícola, y ahora se dio lugar a algo más concreto. Pasó a ser una celebración central, un pacto que se tenía que celebrar, que es el pacto del Sinaí. O sea, en la tradición judía se añadió este significado del Pentecostés como la conmemoración o la promulgación de la ley. Ese es el pacto en el Sinaí, las tablas de la ley que Dios dio a Moisés. Y eso era lo que se celebraba. Y así es como quedaba el día del Pentecostés. Quiero decirle que Dios cuidó minuciosamente cada uno de los eventos. Ahora, ¿por qué? Porque en este día del Pentecostés, alrededor de 30 kilómetros a la redonda de lo que es Jerusalén, de lo que es Israel, todos aquellos que eran judíos tenían que venir y tenían que celebrar las fiestas del Pentecostés. Estaban obligados a venir y hacerlo. ¿Por qué esos judíos tenían que venir? Si nosotros recordamos un poquito, los judíos fueron sacados del pueblo de Israel y fueron llevados hacia otros lugares, diferentes lugares. La Biblia menciona que el pueblo de Israel, al ser sitiado, al quitarlo de ahí, se extendió por diferentes lugares de la región. Entonces, vamos a pensar, actualmente yo radico en Veracruz, pero nací en el Estado de México. Entonces, si yo necesito algún trámite, tendría que ir a la Ciudad de México para realizarlo, porque nací en el Distrito Federal. Así era algo similar. Ahora, los hijos, por ejemplo, mis hijos, ellos ya nacieron en el estado de Veracruz. Y si nosotros tuviésemos que ir a celebrar algo a la Ciudad de México, tendríamos que trasladarnos de Veracruz a la Ciudad de México. Algo similar. Si yo muriera, bueno, ahora mis hijos tendrían que ir por tradición a la Ciudad de México. Así era el pueblo de Israel. Cuando salían y ellos estaban en otros lugares, pues los que salieron ya habían muerto. Pero ahora los hijos que habían nacido ahí tenían ese deber de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Entonces, era una reunión de diferentes lugares de la región, de muchos lugares de la región. Y el derramamiento del Espíritu Santo en esos lugares causó expectación. Si nosotros vemos en el verso 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos, de que hablaban antes y después, si fue una manifestación del Espíritu Santo para hacer visible la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos en el verso 2 que dice, el ruido como de viento que se oye en esa casa era como el primer toque para decir, hey, pongan atención a lo que está sucediendo. Mira, a veces nosotros oímos un ruido, un estruendo y salimos corriendo a ver qué sucede. Así, algo parecido. Ese viento recio que sopló hizo que todos los que estaban ahí, que habían ido a festejar el Pentecostés, inmediatamente fueran a ese lugar y vieran qué sucedía. Otro fenómeno de la naturaleza física dice que eran unas llamitas de fuego, como lenguas de fuego, posicionadas sobre él. Quiero decirle que desde el Antiguo Testamento el fuego representa el poder de Dios y representa a Dios mismo. Los dos fenómenos pretenden llamar la atención. Estos ruidos y las lenguas pretendían llamar la atención de todos aquellos que estaban ahí,
tanto el viento como el fuego, que eran elementos que solían acompañar las manifestaciones de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro de Éxodo y Ezequiel, vemos cómo ahí describe cómo representa, cómo se representa a Dios. Bien, yo quiero que vayamos a Éxodo, en el libro de Éxodo, quiero que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En el libro del Éxodo, dice la palabra de Dios en su verso 3, capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios, de esta manera apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y aquí estamos hablando cuando Moisés fue al monte de Sinaí y Dios se le apareció, dice que como una llama de fuego en medio de una zarza. Pero Moisés vio que esa zarza ardía, pero el fuego no se consumía. Y ahí estamos dándonos cuenta de la manifestación del Espíritu Santo. Y quiero también que nosotros vayamos al libro de Ezequiel. Allí en Ezequiel 1:3, la palabra de Dios nos menciona. 1:13, Ezequiel 1:13, dice, cuando la semejanza de los seres vivientes, aquí Ezequiel estaba hablando de los 4 seres vivientes. Y dice, cuando la semejanza de los seres vivientes y su aspecto era como de carbones, como fuegos encendidos. Fíjense nada más. Dice, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego, y del fuego salían relámpagos. Así nos menciona aquí en Ezequiel, en el capítulo 1, verso 13, y habla precisamente de esto. Cuando menciona Daniel estas visiones de los 4 seres vivientes, él está haciendo referencia del fuego que había. Entonces, amados hermanos, Pentecostés comparable con la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo. Eso es comparable cuando Jesús, quiero que lo veamos ahí en Lucas 3:22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas 3:22 dice la palabra de Dios que cuando fue bautizado, dice, y descendió sobre de él el Espíritu Santo en forma corporal, como de una paloma, y salió del cielo una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire, amado hermano, cuando nosotros vemos este versículo de allá en Lucas, que dice que descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, dice en forma corporal como de una paloma, es la misma semblanza. El Espíritu Santo desciende sobre los que están reunidos. Y aquí dice que del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero nosotros estamos viendo que cuando desciende sobre ellos y les da a que hablen otras lenguas. Y entonces nosotros estamos viendo en la palabra de Dios que cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nos damos cuenta que al descender el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos, entonces les da lenguas que hablen otras lenguas, las cuales ellos no conocían. Pero, ojo, esas lenguas que les da, ellos no las conocían, pero había personas las cuales hablaban esas lenguas. Entonces fueron lenguas humanas repartidas sobre los apóstoles.
Las señales perceptibles y visibles fueron solamente el fenómeno pasajero, que fue el viento y el fuego. La presencia del poder del Espíritu Santo era la realidad permanente en los apóstoles. La creencia del Espíritu Santo se basaba no solamente en una expectativa, sino que era ahora una doctrina la cual quedaba perpetuada a través de los discípulos. Era una experiencia personal que no se podía dejar de proclamar, una experiencia personal que todos podemos experimentar. No es un privilegio, no está restringido a que solamente algunas personas o algunos hermanos van a sentirlo. El Espíritu Santo es para todos. Cuando dice el Señor, no salgas hasta que seas vestido del Espíritu Santo, no solamente es algo que se le está dando como indicación a los apóstoles, también a nosotros. Para salir y hablar y dar las buenas nuevas de salvación, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y a través de nuestro testimonio a las demás personas, para que ellas vengan y se conviertan y vengan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver, cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles y está ahora dentro de los apóstoles, tiene una función especial. Número uno es manifestar el carácter de Cristo en uno. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tener amor por todos, ser paciente, ser una persona que sabe escuchar, que sabe dar consejos y que busca cada día agradar al Padre Celestial. Llevar una vida de testimonio, estar bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, ejercer eficientemente los dones del Espíritu Santo y tener conciencia de la presencia divina dentro de nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, el Espíritu Santo causa en nosotros una regeneración. La necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas es para entrar al reino de los cielos. En el libro de Juan, quiero llevarlo, tengo separado para que no me cueste tanto, y aquí dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:5, dice de la siguiente manera, gloria al Señor, y dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, oiga bien, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es que es importante que todos busquemos la llenura del Espíritu Santo? Para que seamos no solamente nacidos como criaturas nuevas, como hijos de Dios, a través del agua, sino también del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados en agua, el viejo hombre muere. Por eso es que lo zambullen del agua y sale, porque el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les dijo, cualquiera que quisiera entrar al reino de los cielos tendría que nacer de nuevo. Y a eso se refería, nacer de nuevo. Y también dice que para entrar al reino de los cielos debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso nos dice aquí Juan 3:5, el libro de Juan menciona esto de una manera en que nosotros podamos entenderlo simbólicamente. Él no hablaba de la manera literal, sino de una manera espiritual. Entonces, la palabra de Dios dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y está hablando del bautismo en agua, y dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, debemos nosotros ser llenos. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros decidimos tomar este rumbo de buscar todos los días de Cristo, entonces el Espíritu Santo ya va con nosotros.
Pero la llenura del Espíritu Santo hace que esté dentro de nosotros. Y también nos enseña a discernir las cosas. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, es que esto es como un fanatismo. Pero yo quiero que usted vaya a Primera de Corintios 2:14. La palabra de Dios nos menciona, aquí en la palabra de Dios, dice, pero el hombre natural, oiga bien, el hombre natural o el hombre normal, o cuando no conocemos de Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y él no puede entender porque ha de discernir todo espiritualmente. Entonces, nosotros no entendemos muchas cosas, no entendemos algunas cosas de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos las va a revelar. Por eso cuando no conocemos de Dios, entonces decimos, hay esos hermanos, aleluyas, que cantan y que alaban y que saltan, y no lo puede entender porque es algo que el Espíritu Santo va a discernir dentro de él y le va a dar el conocimiento del porqué de las cosas. Todos los días está leyendo la Biblia, todos los días está estudiando, es como un fanatismo. Ellos lo ven así, como un fanatismo, como una locura, porque dice que el hombre natural no puede percibir hasta que el Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo nos hace tener necesidad del conocimiento de la palabra de Dios. Y es cuando nosotros cada día escudriñamos la palabra de Dios para tener mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para tener mayor conocimiento del Padre, para saber lo que Dios quiere para nosotros. Mire, este es el manual del hombre. El hombre no lo sabe, pero este es su manual. Cuando el hombre fue formado, Dios permitió a grandes hombres que escribiesen lo que Dios quería que entendiese el hombre. Algunos dicen, es que este libro fue escrito por hombres, efectivamente, pero, oiga bien, fue hecho por hombres, pero llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. En visiones, en muchas formas, habló a estos grandes hombres de la Biblia que escribieron la palabra de Dios. Hay una diferencia entre cada uno de ellos abismal, de diferentes años, y que estaban en diferentes lugares, no solamente en un solo, en diferentes lugares, pero sin embargo Dios les dio el discernimiento, les dio esa potestad para que pudieran hablar de la palabra de Dios y escribir la palabra de Dios, la cual ahora nosotros podemos escudriñar. Si nosotros queremos saber cómo quiere Dios que sea nuestra vida, aquí está. Si nosotros queremos saber cómo debemos tratar a nuestra esposa, aquí está. Cómo criar a nuestros hijos, aquí está. Cómo llevar una vida delante de Dios, aquí está. Todo está en la palabra de Dios. Por eso el hombre natural que no conoce a Dios y que no sabe del Espíritu Santo, él ve locura leer la palabra de Dios. Él cree locura buscar de Dios. Él cree locura orar a Dios, porque no tiene ese pleno conocimiento. Entonces, debemos nosotros buscar de Dios. Ahora, también nosotros debemos de ver lo que nos dice también aquí en el libro de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, 17, dice la palabra de Dios, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Dios, el Espíritu Santo ya mora con nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando estará dentro de nosotros. Romanos 8:9, por eso nos dice, mas vosotros no vivís
no viven según la carne, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Es muy importante que lo consideremos. Somos morada del Espíritu Santo. Aquí también en 1 Corintios, la palabra de Dios nos habla muy claramente y nos dice de la siguiente manera: o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no es de nosotros, no sois vosotros. O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En algunas ocasiones alguien me preguntó, ¿yo puedo tatuarme? Y le dije, usted puede tatuarse. Dice, pero alguien me dijo que es malo. Bueno, claro que es malo. Claro que es malo. Y me decía, ¿pero por qué es malo? Le digo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto significa que cómo se vería que en tu casa alguien viene y hace un graffiti. ¿Se vería bien tu casa con un graffiti? No, pues se vería mal. Ah, bueno, tú moras en esa casa. Entonces si alguien pone un graffiti, pues se va a ver mal. Y tú te vas a sentir incómodo de llegar a tu casa y ver ese graffiti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pintarla, vas a arreglarla para que no haya eso. Lo mismo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú lo estás tatuando, cuando tú estás dañando ese cuerpo que Dios te dio, pues entonces tú estás ensuciando el templo del Espíritu Santo. Dice, el cual